Padre Celestial, que tu Santo Espíritu nos hable, toque nuestros corazones y nuestras almas, y que nos edifique, y que nos dé la gracia de oír, retener y hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ese capítulo 14 de San Juan ha estado hablando de el habitar recíproco, ¿no? El Padre en mí, yo en el Padre. Ustedes en mí, yo en ustedes. Y dice que si están en mí y viven en mí, moran en mí, entonces yo los amaré y me manifestaré. Y si ustedes me aman y guardan mis mandamientos, yo los amaré, yo me manifestaré. Hemos estado hablando de esa reciprocidad, de la habitación recíproca de la Trinidad en nosotros y de nosotros en la Trinidad. Ese es el meollo de la vida cristiana. Ese es el centro de nuestra salvación. ¿Qué significa ser salvos? Estar en Cristo, escondidos en Cristo, protegidos por Cristo, guardados por Cristo. Y hemos estado hablando ya varios domingos sobre este asunto. Y en el versículo 20, en el texto que tienen ustedes ahí, dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Jesucristo se está refiriendo al día cuando Él vuelva por segunda vez y resucitemos y estemos en su presencia completamente libres de pecado y de toda pasión y de toda enfermedad y de toda lucha, dolor. Dice, ahí van a entender, ahí vamos a entender lo que significa que nosotros estamos en Él y Él en nosotros. Y prepárense, porque van a pasar, o vamos a pasar la eternidad en Él y Él en nosotros. Porque el propósito de Dios es que seamos piedras vivas de un templo donde Él va a morar. Porque Él quiere morar con nosotros, porque quiere, les insisto y les aclaro, Dios no nos necesita. Dios es suficiente y feliz en sí mismo. Punto. Él no tuvo necesidad de crearnos, ni de escoger un pueblo, ni de buscar nuestra alabanza. Él no necesita eso, simplemente quiso. Quiso tener una familia. Un día vamos a entender lo que significa que el Padre está en Cristo y nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Y qué comunión y qué comunicación y qué unión tan perfecta. En el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Y miren cómo es reiterativo este capítulo sobre eso. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Hermanos, convénzase de una vez por todas. Y yo quedaría muy agradecido si usted recibe la convicción del Espíritu Santo hoy, de una vez por todas, de que amar a Dios no es decir que yo lo amo. Amar a Dios son obras, son hechos. La salvación no. La salvación es gratis. La salvación no cuesta nada. Nadie tiene la capacidad de ser salvo. Nos tienen que dar la salvación. Pero una vez que somos salvos, si es verdad que somos salvos, hay fruto, hay cambio, hay obediencia, hay sumisión. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, mire la reciprocidad, mire la reciprocidad. Y el que me ama será amado ¿por quién? Por mi Padre. Y Cristo dice, añade, y yo le amaré. ¿Y qué? Y me manifestaré a Él. Seguramente que usted como Judas está preguntándose cómo así que se manifestará. ¿Eso qué significa? ¿Qué está diciendo? Porque Judas aquí salta, Judas Tadeo, no el Iscariote, Judas Tadeo, dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?
¿En qué estaba pensando Judas en ese momento? Judas estaba pensando en ese momento es, Señor, ¿cuándo vas a tumbar el imperio romano? ¿Cuándo vas a establecer tu reinado? ¿Cuándo vas a restablecer el reino en Jerusalén en manos de los judíos y para los judíos? En eso estaba pensando Judas. Dice, ¿cómo así que se va a manifestar a nosotros solamente? ¿Y al imperio romano qué? ¿Lo va a dejar por fuera? Esa era la duda de Judas. Y seguramente la duda que también tenemos muchos hoy en día. Pero mire cómo le responde el Señor en el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Le respondió insistiendo en el tema que traía. No se dejó distraer. Está como diciéndole, mire, ese no es el tema, Judas. Ese no es el asunto. Nosotros somos muy hábiles para distraernos. Ponemos la atención donde no la tenemos que poner. Y él está diciéndole, Judas, aterrice de nuevo, venga para acá que estamos hablando es de esto. Y le dijo, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra ¿qué? Guardará. Y oiga Judas, escúcheme, esto es muy importante. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Eso es lo importante. Es donde tiene que estar su mirada. Es donde tiene que ir su atención. El problema con el mundo hoy en día es que esto comenzó a ser como lejano, inverosímil, fantasmagórico. Esto no tiene forma, es aleatorio, esto no es absoluto. Pero el Señor está diciéndole aquí, lo verdaderamente importante es que yo quiero habitar en usted, quiero que usted habite en mí y quiero manifestarme en usted y quiero amarlo. Quiero amarlo. Y aquí es donde entra el Salmo 91. El Salmo que yo estoy llamando el Salmo de la Paz. Ustedes lo leyeron, ¿no? Vamos a olvidarnos un poquito de aquí de Juan 14 y vamos al Salmo 91. Un salmo que quiere mucho la gente también. Incluso a veces yo entraba a hogares y tienen una Biblia enorme, lujosísima, costosísima, allá en un atril en la sala de la casa y está abierta ¿en dónde? En el Salmo 91. Y yo le pregunto a los de la casa, ¿y por qué el Salmo 91? Dice, la protección para la casa. O sea, en determinados momentos convertimos la Biblia en un agüero, en un fetiche. Pero vamos a ver este Salmo 91 que tiene que ver con Juan 14. Vamos a ver. El versículo 1 del Salmo dice, el que habita al abrigo. Ahora quiero que pongan su mirada en la palabra habita. ¿De qué es que está haciendo énfasis en Juan 14? De morar, de habitar, de vivir, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué va a pasar? Morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y cómo podemos habitar al abrigo del Altísimo? Si creemos que el Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo y nosotros en el Hijo y el Hijo en nosotros. Esto es un asunto de relación íntima. Esto es un asunto de una relación especial con Dios. Si usted no lo ha logrado, arrepiéntase. Y si lo está comprendiendo hoy, dé el paso, no le dé miedo. Yo lo di hace 50 años y no estoy arrepentido. Más bien estoy arrepentido de todo lo que hice antes y de lo que viví antes. Dice, bajo la sombra del Omnipotente, el versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ahí está la primera parte del Salmo, la introducción, la declaración de Dios de lo que va a ser el Salmo a continuación. Castillo igual a refugio, ¿no? Los castillos se construían en la Edad Media para ser el refugio de los feudales, de los señores feudales, de los príncipes, de los reyes, a fin de poderse defender de los ataques del enemigo. Mi Dios en quien confiaré.
Mire cómo empieza el Salmo. El Salmo empieza con una declaración de que usted quiere hablar en estos términos del Salmo 91, debe aprender una cosa de antemano. Dios es su refugio, es su castillo. Debe confiar en Él. Medite en esto. Dios siempre quiere cuidar. Dios siempre quiere guiar, quiere proteger, quiere alimentar, quiere salvar. Él es el buen pastor. A Dios le encanta la idea del pastor. Y es que nosotros, como no sabemos de eso de pastorear ovejas, o por lo menos yo no tengo ni idea. Ovejas de verdad, ¿no? Ovejas como ustedes sí. Y las canitas de la barba. Bueno. Pero un pobre pastor con una vara y con una maceta de hierro tenía que defender esas ovejas de leones, de osos, de lobos. Y exponer su vida para que su rebaño estuviera íntegro. Esa es una figura muy especial. Por eso el Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de San Juan también, el verdadero amigo es aquel que está dispuesto a dar la vida por los otros. Y Él dice, yo soy el buen pastor y yo quiero dar la vida por ustedes. Esa figura del pastor le encanta a Dios. Otra cosa que debemos pensar en esto, antes de seguir con el Salmo. El tema del Salmo 91 es la paz. Es la buena voluntad de Dios para con los hombres, ese cántico angelical en la noche de Navidad, que nosotros no celebramos como debemos celebrar. En la Navidad hay un mensaje tremendo para nosotros, pero todo lo convertimos en vacaciones, en viajes, en natilla, en buñuelos, en pólvora, y etcétera, ¿no? Etcétera. Un punto tercero para que pensemos mientras vamos desarrollando este salmo: la relación de paz entre Dios y nosotros está definida claramente por la reciprocidad en el habitar, en el morar de cada uno. El Padre morando en el Hijo en el Padre, nosotros en el Hijo y el Hijo en nosotros. Ahí está la paz. El que no tenga eso en su corazón y en su interior y no tenga la comprensión de esa interrelación, no tiene la paz. Y usted me podrá decir si soy mentiroso o no. Depende de qué relación tenga usted con Dios en este momento. Quiera Dios mandarnos brisita para que el calor no nos agobie mucho, no nos distrayamos. Entonces, ¿por qué hablamos de paz en este salmo? ¿Por qué tenemos que concluir que es un salmo con mensaje de paz? Recordemos lo que dice en Juan 14:27, no se vaya del salmo, no se vaya, yo se lo recuerdo. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Miren unas cositas aquí en este versículo. Dice, yo no les doy la paz como el mundo la da. Ustedes tienen ejemplos de sobra como el mundo ofrece la paz. Y esa paz que ofrece el mundo nunca llega. Nunca es una realidad. Se altera con cualquier cosa. La paz que Cristo te da es una paz que no tiene alteración. Tú la tienes ahí, así estés tú pasando por la prueba más grande que hayas podido pasar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán ¿qué? Aliento, porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo. ¿Y qué otra cosa aquí en Juan 14:27 sobre la paz os dejo, mi paz os doy? Dice, no se turbe vuestro corazón. La salud emocional, la perturbación emocional que hoy es el pan de cada día en nuestra sociedad. ¿Quién no ha experimentado angustia? ¿Quién no ha experimentado lo que hoy se llama depresión? Pero el Señor está diciendo aquí, mira, yo te di mi paz. No se turbe vuestro corazón. No se altere. Ni tenga miedo. Paz mental. Comprenda, mire lo que Dios quiere para usted, lo que Dios está haciendo, lo que ha determinado. Simplemente créalo.
Ahora viene la magnífica descripción de esa paz en el Salmo 91. ¿Cómo es que nos va a dar Dios esa paz? Y gasta, creo yo, que 11 versículos en describirnos esa paz. El versículo 3. ¿De qué te va a librar Dios si confías en Él como refugio y si crees que Él mora en ti y si tú moras en Él? ¿De qué te va a librar en primer lugar? Del lazo del cazador. Ahora, yo quisiera que usted, antes de pensar en un cazador con escopeta y con arco o flecha o con zagalla, usted recordara un versículo que nos trae el apóstol Pedro que dice: el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Alguien me decía ayer que no podía soportar ciertas costumbres de algunos cristianos de que veían el diablo en todas partes y solo se la pasaban echando el diablo y reprendiendo el diablo. Él te librará del lazo del cazador. Él, no tú, Él. Por eso necesitamos la armadura de Dios para luchar contra las acechanzas del diablo. No tome eso a la ligera, ni tome el diablo tampoco como si fuera un juguete. No, cuidado, es una potestad y hay que tener cierto respeto y miedo y temor. Por eso en la carta de Judas dice que cuando el arcángel Miguel peleaba con Satanás por el cuerpo de Moisés, el arcángel no se atrevió a proferir maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Él es el refugio. Él es la roca, Él es el castillo. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Versículo 4. Y quiero que manden esto al campo espiritual en primer lugar. Con sus plumas te cubrirá. Miren qué figura tan tierna. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. La primera parte del versículo es lo que me interesa, porque quiero llamarles la atención sobre la figura de la gallina que protege a sus polluelos. ¿Ustedes se acuerdan de la expresión de Cristo cuando se quedó contemplando a Jerusalén y lloró por ella? Dijo: cuánto he deseado proteger a tus hijos como la gallina protege a sus polluelos. Pero no te dejas, Jerusalén. No te dejas. Dios, el buen pastor, el que desea ardientemente por naturaleza proteger y salvar, te está diciendo hoy estas cosas a través de este salmo. Versículo 5 del salmo. No temerás el terror nocturno. No temerás el terror nocturno. No temerás lo que puede venirte por sorpresa. Y no hay ninguna posición de mayor indefección que mientras estás dormido. A veces me vienen pensamientos, digo, ¿qué pasaría si hay un terremoto y yo no me despierto? Y como yo tengo una pared alta ahí donde está el testero de mi cama, yo digo, ¿qué tal que esa pared? Pues enseguida tengo que traer pensamientos como estos: no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día. Versículo 6, ni pestilencia. Miren todo lo que está diciendo el Señor de lo que te va a librar para darte la paz. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. El 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hermano, no crea que usted tiene la habilidad de protegerse contra las huestes espirituales de maldad. Debe bastarle la armadura de Dios, el poder de Dios, lo que Cristo hace en usted, porque Él mora en usted y usted está en Él. Versículo 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque el 9, porque has puesto a Jehová, oigan bien, has puesto a Jehová, que es mi esperanza,
al Altísimo por tu ¿qué? Habitación. Otra vez habitación, otra vez morar, otra vez está aquí la idea. Entonces, versículo 10, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. No quiere decir esto que no vas a tener problemas. No quiere decir que por el hecho de ser cristiano vas a pasar por la vida en un camino de rosas. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando del mal espiritual. Cuando Cristo nos enseñó a orar con el Padre Nuestro, una de las peticiones es, líbranos del ¿qué? Del mal. Líbranos del mal. En Mateo 6:3 está muy clarito, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vamos a volarnos un momentico al Salmo 27, al Salmo 27, no pierdan el 91, vamos al 27. Y el versículo 5. Son 30 segundos para encontrar, ¿no? 30. Entonces vamos a leer todos juntos, pero bien leído, palabra por palabra, escuchándonos los unos a los otros. 27:5. Porque Él me... ¿Y quién es la roca? ¿Se acuerdan del hombre que edificó su casa sobre la roca? ¿Qué fue lo que pasó? Su casa quedó ahí firme, estable, segura. Y muy interesante lo que acaban de leer ustedes, porque dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo, yo habitaré en Él, yo estaré en Él, y me librará en el día, ¿qué? Del mal. Los que escucharon el programa radial esta mañana aprendieron sobre el pecado que es no orar. Y hablando de mal, y hablando de protección, y hablando de cuidado, y hablando de provisión, y hablando de bondad, de salvación, de perdón, de reconciliación, de todos los bienes que usted quiera imaginarse, el Señor está diciéndonos, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Porque el espíritu está pronto, el espíritu quiere orar, pero la carne no quiere, es débil. ¿Cuánto tiempo perdemos en tantas otras cosas? ¿Y cómo menospreciamos la oración? Un padre de familia, un varón, que le da vergüenza que su mujer y sus hijos lo vean de rodillas, por Dios, no debería llamarse esposo. El sacerdote de la casa es usted. Usted debería ser visto por su familia, visto frecuentemente de rodillas, pidiendo a Dios que le permita ser un esposo amoroso, responsable, proveedor, cuidador. Y lo mismo la mamá. La mamá debe estar de rodillas y los hijos deben saber lo que ella pide a Dios para ser fiel a su esposo, para ser su colaboradora, su caja de herramientas que le permite cumplir sus funciones. Y el brazo derecho en la formación de los hijos. Pero esto se logra con oración. Hay promesa, el Señor responde. Él está en usted, usted está en Él. Pero ¿sabe qué? No lo creemos. No lo creemos. Sencillamente no lo creemos. ¿Qué puede haber tan grande que Dios no te lo conceda? Por ejemplo, hay una señora que tiene un marido inconverso, duro de corazón, muy, bueno, quisiera decir un poco de barbaridades, pero no, muy. ¿Y cómo va a enfrentar la hermana ese problema? Usted está en Cristo, Cristo está en usted. Cristo está en el Padre está en Cristo.
El primer discípulo suyo es su esposo inconverso, que ha sido santificado porque usted es santa, dice el capítulo 7 de Corintios. ¿Por qué no le pide a Dios que le permita compartirle el evangelio? Que le permita darle testimonio para que Él vea las virtudes de Cristo en usted. ¿Usted cree que Él no va a contestar esa oración? Imposible. La contestará porque Él dijo: pídame lo que quieran para extender el reino y yo se los daré. En San Juan 14 está. Pero como no oramos, tú estás sobre la roca. Hermano, tú lo cantas, tú lo lees, tú dices que lo crees, estás sobre la roca, sin embargo, tambaleas en tus relaciones humanas. Tambaleas frente a los negocios. Si Dios te dio la habilidad de hacer dinero, haga dinero. Pero sepa que esa habilidad te la dio Dios para su gloria, no para tus arcas, ni para tu avaricia, ni para tu codicia. Pastor, entonces no disfruto de la plática, disfrútela, pero no olvide que es de Dios. Disfrútela, váyase para Europa cada año. Gócese, conozca, báñese en el Adriático, pero sepa que eso es de Dios y Dios te lo concede. Y alábalo y glorifícalo y busca en oración la forma como puedes agradar a Dios con tus bienes y con tus riquezas y con tus talentos y con todo lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque estás sobre la roca. Indiscutiblemente se está hablando aquí de un mal moral, de un mal espiritual. Versículo 11 en el Salmo dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden de todos tus caminos. Hermanos, no puedo dejar de decirles esto: tenemos más que un ángel de la guarda. Mire lo que está diciendo aquí: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarde. Ah, pero eso se refiere a Cristo. Sí, pero también a ti, porque tú estás en ¿quién? Amén. Vayan a Hebreos capítulo 1, versículo 14. Vayan a Hebreos capítulo 1, versículo 14. Está hablando de los ángeles también en ese capítulo. ¿Sí? Ahora, no le vaya a rendir culto a los ángeles, porque ellos no son los que traen el bien. Ellos solo son instrumentos, son mensajeros, nada más. No les prenda velas, ni les ponga flores, ni les rece, ni vinque la rodilla delante de ellos. No, es al Dios que los manda. A Él es el que tienes que adorar. Miren, Hebreos 1:14, hablando de los ángeles, dice: ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hay un cúmulo de ángeles que están a tu servicio. Y cuando tú llegues allá, te darás cuenta cuando esos ángeles te favorecieron y te bendijeron obedeciendo al Señor. En el versículo 12, en el Salmo, volviendo al Salmo: en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Versículo 13: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Ahora, hasta este versículo están todos los versículos donde Dios dice: así es que te voy a dar paz. Con esto te voy a dar paz. Ahora, en lo que resta del Salmo 91, Dios mismo confirma esta verdad sobre su paz. ¿Qué dice en el versículo 14? Por favor, ¿me ayudan un poquito? 14: por cuanto en mí En otras palabras dice: porque me ama, lo amo. Ahora, en la Escritura dice que Él nos ama primero. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿No es cierto? La reciprocidad también en ese amor. El habitar, el morar recíproco resulta siempre en un amor recíproco.
Juan 14, 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. En el versículo 15 de San Juan 14 dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Y ustedes saben lo que dice en Romanos 8:30, no lo busquen. Miren, Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también, ¿qué? Llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. Pasado. Hecho. Y en San Juan 14:15 dice, me invocarán y yo les... Perdón, es el Salmo, ¿no? No, en San Juan 15. 14:15. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia y lo libraré y le glorificaré. 91:15, perdón, gracias. Es el Salmo, ok. Y termina el Salmo 91 con esta solemne declaración de confirmación de Dios. El versículo 16 en el Salmo 91. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Y cómo termina el Salmo 23? El Salmo 23, el Salmo del Buen Pastor, termina así en el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré. Otros traducen por la eternidad. Vamos a San Juan 14 rápidamente porque me quedan unos minutos para terminar este capítulo. San Juan 14, 24. Y quiero que escuchen bien. Quiero que escuchen bien esto. Dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Ahora, mis queridos hermanos, ustedes se están preguntando, mientras escuchan estas cosas, mientras leen su Biblia, se están preguntando, hola, ¿yo guardo los mandamientos? ¿Yo los guardo? No, ahora no se vaya a cobijar con eso de que es imposible que yo los guarde. Porque es verdad, ni yo puedo guardar los mandamientos, no soy capaz. Nadie es capaz. Bendito el Señor Jesucristo que los guardó, que obedeció perfectamente toda la ley y me reemplazó en eso. Quizás después de mi glorificación podré cumplir, pero ahora no. Pero ¿en qué estoy trabajando? ¿Cuánto deseo yo cumplir los mandamientos del Señor? ¿Cómo me duele no cumplirlos? ¿Cómo confieso? ¿Cómo pido? ¿Cómo suplico que me ayude para cumplirlos? Hermanos, si yo cogiera la ley moral de Dios ahorita, comenzaríamos a mirar que nos cae a todos. Versículo 25. O el 24 dice, vamos a leerlo todo completo. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no son mías, sino del Padre que me envió. Versículo 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros. 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. ¿A usted se le olvida todo? Hay algunas personas aquí que son contemporáneos míos, estamos en el 7º piso, ¿no? Y pues hasta a mí me pasa a veces. Y me toca ir al computador y buscar en la concordancia porque se me fue. Pero yo no sé si ustedes han experimentado lo que yo experimento a veces. Por ejemplo, en un sermón, estoy hablando y eso vienen 10 versículos aquí. Y uno dice, ¿de cuál me agarro? No, lo que está, lo que queda, lo que hay, lo que usted ha estado leyendo, lo que usted ha estado mascullando, lo que ha estado meditando, lo que ha estado estudiando, el Espíritu Santo lo va a usar.
el Espíritu Santo lo va a traer. El Espíritu Santo va a trabajar con eso en ti. Por eso no cese, no pare en leer la Biblia, no pare en estudiarla, dedíquele tiempo. Esa es parte de su salud espiritual. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jóvenes menores de 60 que estén aquí. Jóvenes menores de 60 hasta los 10 años que están aquí. Ustedes tienen una tremenda responsabilidad de estudiar y memorizar la palabra del Señor. Y responderán por su indiferencia y por su apatía y por su negligencia. Porque esto es lo único que los hará sabios para la vida. Y el Consolador va a trabajar en ustedes con la palabra. Por eso en el versículo 27, como consecuencia de todo esto que hemos venido, le dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y en Romanos 5:1 dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. De esa paz es que estamos hablando. De la paz que implica Cristo como fórmula de reconciliación. Somos nosotros antes enemigos de Dios, pero Dios no. Dios envió a su Hijo. Es terrible presenciar jovencitos de 14 años que ya llegan a la casa como viven en el teléfono y en el internet y todas las cosas. Mami, soy ateo. Yo no creo en nada. Lo más terrible es que los padres no tienen ni idea cómo tratar con eso. ¿Quiénes son los encargados de conducir a los hijos en la fe de Cristo? Los padres. Los padres. Ya nos vamos a ir. Ya me quedan 4 minutos, ya nos vamos. Que Dios nos ayude con el calor. Yo también estoy sudando. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que los jóvenes entendieran, que los niños entendieran lo que significa que Dios está reconciliándose con nosotros por medio de Cristo. Sería maravilloso. El cambio del mundo, el cambio del país está en las nuevas generaciones. Las madres que me están escuchando hoy tienen una tremenda responsabilidad ante Dios del destino de sus hijos. Instruye al niño cuando es instruible, y aunque fuere viejo, no se apartará del camino. Instrúyelo en el camino. Entonces, la reconciliación con Dios por medio de la sangre de Cristo y su cuerpo colgado en el madero de la cruz es la fuente inagotable de toda paz. La perfecta y necesaria reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Hermano, no sufra más por el gobierno, ni por los gobiernos del mundo, ni porque viene la ONU con sus imposiciones, ni porque nuestros legisladores nos quieren quitar la patria potestad sobre los... No se preocupen por eso. Hay uno que reina y que gobierna y que nos ha prometido la paz, como Él solo la da. Clamemos a Él. Recordemos lo que dice en Juan 14:1. ¿Cómo empieza Juan 14:1? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Porque yo y el Padre somos uno. Porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y en Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y volviendo a Juan 14:28,
Me queda un minuto. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si ustedes me amaran, se alegrarían, se regocijarían, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Recordemos lo que ya les había dicho a los discípulos, asunto que evidentemente ellos ya habían olvidado. En Juan 14, versículos 2 y 3, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para ustedes, y si me fuere y les preparare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vamos a quedarnos aquí. No pudimos concluir, nos faltaron 2 páginas. Pero miren la riqueza tan tremenda que nos da el Evangelio de San Juan en el capítulo 14. Y la palabra, la unidad de la palabra, la integridad de la palabra. Tiene la paz de Dios en su corazón. Esa paz no se acaba, esa paz no se va. Esa paz no sufre perturbación a pesar de que estés pasando por problemas gravísimos, porque es la paz que Cristo da. ¿Estás confiado que estás sobre la roca? ¿Estás confiado que Dios es tu refugio, es tu fortaleza? Hermanos, somos frágiles, somos vulnerables y nosotros no sabemos el designio de Dios para nuestras vidas. Pero mientras estemos vivos, hay esperanza. Hay esperanza. Arreglemos este asunto, entrémonos en este asunto, profundicemos este asunto, ocupémonos de este asunto y démosle trámite en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar y a adorar la Trinidad. Padre Celestial, permite que mis hermanos salgan de aquí con la convicción de que tú eres nuestra roca, nuestro castillo, nuestro refugio, nuestro ayudador, nuestro buen pastor. Danos una fe que confíe en lo que tú has dicho, en lo que tú has hecho, en lo que has registrado en tu historia sagrada y en lo que se ha registrado en el mundo a través de toda la historia. Ayúdanos a creerte por tu palabra y por tus hechos. Haznos una iglesia de fe, una iglesia de unidad en fe y en conocimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.